Para la primera semana del mes de octubre del proyecto ECAM Secundaria Química tercer grado, tenemos la actividad que se titula ¿Qué es un mol? Y también tendremos como una segunda parte de moles a gramos parte 1. En química, la cantidad de una sustancia se mide frecuentemente en moles. En esta actividad aprenderás el significado de esta medida. Si inventamos el NOL como la cantidad de algo que contiene exactamente 60 unidades, esta medida en química sería ridícula, ya que por ejemplo un NOL de átomos de oro tendría 60 de estos átomos, una cantidad insignificante porque realmente no se notaría. Así, en química se utiliza el mol, que es la cantidad de una sustancia química que contiene un número determinado de partículas, átomos o moléculas. La pregunta es, ¿qué cantidad de partículas sería conveniente para esta unidad? 1000, 1.000.000. Vamos a ver el primer ejemplo. Pensemos en la masa en gramos de un átomo de carbono, que es aproximadamente 2 por 10 a la menos 23 gramos. Para representarlo en Excel, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sería en la celda B4, escribimos 2, la letra E mayúscula, que representaría por 10 a la negativo 23. De esa manera Excel va a interpretar 2 por 10 a la menos 23. Damos Enter y ya quedaría ahí. Por ejemplo, tomamos como ejemplo o como referencia, vamos a pensar que tenemos 1.000.000 de partículas o de átomos de carbono, que sería en la celda C4 1E6. Damos Enter y esto sería 1.000.000. El resultado científico sería expresado también en forma exponencial. Si nosotros aplicamos la ley de los exponentes, e a la negativo 23 por e a la positivo 6, lo único que tenemos que hacer es una suma de potencias, que en este caso la suma algebraica sería negativo 17, y 2 por 1, 2. Entonces el resultado me tiene que dar 2 por e a la negativo 23, 17. Vamos a ver, sería igual, le damos clic a la celda, a la masa del átomo de carbono, que sería B4, multiplicado por la cantidad de átomos que estamos considerando, que es C4. Damos Enter y vean que el resultado efectivamente es 2 por 10 a la negativo 17. El resultado general sería notarlo con todos sus ceros correspondiente a esta misma cantidad. Por lo tanto va a ser la misma fórmula, que sería B4 multiplicado por C4. Damos Enter, ahorita nos da 0. Pero si nosotros aumentamos los decimales, vamos a ir notando en forma gradual, vean, la cantidad de ceros necesarios hasta que me dé un dígito significativo, que sería en este caso el número 2. Esto significa que este número, resultado científico, es equivalente a 2 por 10 a la negativo 17, es un 2 con 16 ceros a la izquierda y tenemos el punto decimal. Por lo tanto, imagínense, es una cantidad insignificante. Una buena idea sería tomar un mol como 10 elevado a la 23, 1 por 10 a la 23. Vamos a tomarlo y ponemos 1E23. ¿Por qué sería una buena idea? Porque si se dan cuenta, se eliminarían la parte exponencial. Ya aquí la tenemos en forma negativa y aquí en forma positiva. Damos Enter y esto apenas tendría una masa de 2 gramos, que de alguna manera ya es una cantidad razonable para trabajar con ella en un laboratorio. Pero recordemos que la masa atómica del carbono es 12, por lo tanto entonces la cantidad que debemos de considerar aquí sería 6e a la 23.
Damos Enter y efectivamente me da como resultado general 12. La masa de un mol de átomos de carbono es 12 unidades de masa o 12 gramos. Ese sería un mol de átomos de carbono. Por su conveniencia, esta medida se utiliza en química y se define como sigue. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene 6 por 10 a la 23 partículas. Nota que un mol representa un número enorme de partículas. Realmente es un 6 con 23 ceros a la derecha. Eso lo verás en la página 23 del libro. Así la masa de un mol de átomos de carbono es de 12 gramos, que es lo que tenemos aquí. Vamos a ver qué sucede con el calcio. El calcio, vamos a cambiar aquí algunos datos, nada más. Un átomo de calcio tiene una masa de 6.67 por 10 a la 23. Entonces vamos a anotar ese valor aquí en la celda B4. Es 6.67 por 10 a la negativo 23. De esa manera lo representamos, damos Enter y por lo tanto automáticamente me dice, así tendremos que la masa de un mol de átomos de calcio va a ser el producto de la masa de un átomo por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Por lo tanto, la masa atómica que tiene el calcio viene siendo 40.02 o aproximadamente 40. Por lo tanto, es el resultado que me está dando aquí. ¿Coincide tu resultado anterior con este valor? Pues sí, aproximadamente. Así la masa de un mol de átomos de calcio es de 40 gramos, que coincide con el valor de su masa atómica. En general podemos definir que el valor de la masa atómica de un elemento representa la masa en gramos de un mol de ese elemento. El sodio, por ejemplo, tiene una masa atómica de 23. Esto quiere decir que un mol de átomos de sodio tiene una masa de 23 gramos. El aluminio tiene una masa atómica de 27. Esto quiere decir que un mol de átomos de aluminio tiene una masa de 27 gramos. Y así sucesivamente podríamos analizarlo. Con esto estamos nosotros viendo la definición de lo que viene siendo qué significa un mol. Un mol es 6 por 10 a la 23 átomos de un elemento respectivamente, por lo tanto me determinará la masa atómica. Nosotros podemos pasar ya a la actividad de moles a gramos, donde tenemos este diseño y estamos en la página 26, donde dice que en esta actividad haremos algunas conversiones de moles a gramos y viceversa. ¿A cuántos gramos equivale un kilogramo? Si alguien te pregunta, en este caso la respuesta sería pues 1000 gramos. Pero si alguien te pregunta ¿a cuántos gramos equivale un mol?, tu respuesta debe de ser que esta pregunta no tiene sentido a menos que te digan de qué sustancia se trata. Un mol de potasio equivale a 39.1 gramos. Vamos a ver si esto se hace, cómo podemos interactuar con este diseño. En la celda C3 escribimos el símbolo del potasio, que es la letra K mayúscula, damos Enter y vean que automáticamente identifica y me dice que su masa atómica o un mol de potasio equivale a 39.102 gramos. Un mol de bromo, entonces vamos a escribir aquí el símbolo del bromo, BR, damos Enter, sería 79.904 gramos. Y de plomo, que es el símbolo PB, damos Enter, sería 207.19 gramos. La conversión de moles a gramos es sencilla porque si conocemos el equivalente en gramos de un mol, se puede calcular en forma inmediata esta conversión. Por ejemplo, ¿a cuántos gramos hay en 20 moles de potasio? Entonces aquí lo que hacemos es
Primero, poner el símbolo del potasio, que sería en este caso la letra K, y colocamos aquí el número 20 moles. La fórmula sería muy sencilla. En la celda C7 pondríamos igual a el número de moles B7 multiplicado por su masa atómica. Por lo tanto, 20 moles de potasio sería equivalente a 782.04 gramos. Después podríamos contestar lo siguiente: ¿a cuánto equivalen en gramos 20 moles de plomo? Entonces lo único que tengo aquí es que ya tengo los 20 moles y acá solamente cambiamos el símbolo de elemento, que sería el plomo, que viene siendo Pb. Damos enter y 20 moles de plomo sería equivalente a 4143.8 gramos, que serían 4 kilogramos 143 gramos. La cantidad de gramos va a ser igual entonces a la cantidad de moles por la masa atómica del elemento, que fue lo que hicimos. La conversión de gramos a moles es un poquito más complicada, en el sentido de que en lugar de multiplicar ahora tendríamos que efectuar una división. Pero podemos contestar lo siguiente. Dice: calcula cuántos moles de potasio están contenidos en 200 gramos. Nos vamos a la celda E7 y ponemos ahí, escribimos 200 gramos. ¿A cuántos moles corresponde de potasio? Entonces primero vamos a cambiar en la celda C3 el símbolo del potasio. Damos enter, que ya habíamos visto que era 39.102, y la cantidad de moles sería igual a la cantidad de gramos, que sería E7, entre la masa atómica. Solamente habría que hacer ese pequeño despeje de la fórmula que ya teníamos antes. Damos enter y por lo tanto 200 gramos de potasio contienen 5.11 de moles. A continuación haríamos también 200 gramos de plomo. ¿Cuántos moles tiene? Bueno, primero ponemos el símbolo del plomo, que es Pb, y un mol tan solo tiene 207.19 gramos. Por lo tanto, 200 gramos, por lógica, no tiene ni llega a un mol. Por eso es que es 0.96. Por lo tanto, creo que la fórmula correcta es: cantidad de moles es igual a la cantidad de gramos entre la masa atómica del elemento. Con eso estamos concluyendo la primera semana de octubre del proyecto ECAM Secundaria Química.